Gloria a Dios. La semana pasada, queridos amigos, específicamente el día viernes, vimos la primera de 6 peticiones que aparecen en el Padre Nuestro y donde les pido que por favor busquen en sus Biblias. Siempre que se una a esta transmisión debe tener una Biblia, debe tener su Biblia, de tal manera que usted también pueda abrir la palabra de Dios. Y siempre comenzamos estas noches de oración meditando en las Escrituras, porque oración y escritura son un matrimonio. Siempre van juntas, oración y escritura. A veces le dedicamos más tiempo a la reflexión y un poquito menos a la oración, y otras veces le dedicamos más tiempo a la oración y un poquito menos a la lectura, pero siempre van juntas. Entonces, la semana pasada vimos la primera de 6 peticiones que aparecen en el Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, versículo 9. El Padre Nuestro es un modelo de oración que nuestro Señor nos dejó para que nosotros, en lugar de estarlo repitiendo, lo cual en sí mismo no es malo, pero llega un punto en que repetirlo tanto hace que sea algo mecánico y muchas veces sin significado, sin sentido, sin sustancia. Pero realmente nosotros creemos que el Señor dejó el Padre Nuestro como un modelo, como un bosquejo, como un esqueleto que debe guiar nuestras oraciones personales hechas con nuestras propias palabras. Entonces el Padre Nuestro comienza con invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Notan, santificado sea tu nombre. Y luego empezamos entonces allí precisamente con la primera petición, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición, luego la invocación. Vimos que en esencia esta petición, santificado sea tu nombre, significa que todos nosotros debemos desear profundamente que el nombre de Dios sea reverenciado, sea conocido y sea respetado en todo el mundo. Entonces, cuando Cristo dice, nuestro Señor Jesucristo dice que debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, esta es la primera petición. Debemos querer profundamente que el nombre de Dios sea reverenciado. Es este deseo, mis amigos y hermanos, una evidencia ciertísima de que yo soy un hijo de Dios. Y el Señor nos está mostrando aquí que este deseo debe estar siempre guiando nuestros corazones en nuestras oraciones privadas, en nuestras oraciones personales. Vamos ahora a la segunda petición. ¿Cuál es la segunda petición en el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Esa es la segunda petición. Vosotros pues oraréis así. Venga a nosotros tu reino. Bajo la luz de la primera petición y de la comprensión de lo que ella significa, de inmediato surge la pregunta: ¿por qué no se inclinan todos los hombres ante el sagrado nombre de Dios? La primera petición es: santificado sea tu nombre. Y entonces cuando uno entiende lo que eso significa, la pregunta surge: ¿por qué no se inclinan rápidamente todos los hombres ante el sagrado nombre de Dios? ¿Por qué no se preocupan todos los hombres por humillarse en la presencia de Dios y adorarlo en todo momento? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La respuesta, mis hermanos y amigos, se debe al pecado. Se debe a que hay otro reino, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. En este mundo, la razón por la que el nombre de Dios no es santificado como se debe por todos los hombres, no es reverenciado como se debe por todos los hombres, es porque en este mundo hay otro reino. El reino de la oscuridad, de las tinieblas, el reino de Satanás. Por ejemplo, hermanos y amigos, de la existencia real de este reino, de su poderosa influencia y de su pronta y total destrucción, la Escritura dice, por ejemplo, en Juan 14:30,
No hablaré yo mucho con vosotros, dijo el Señor Jesucristo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Lo notan? Aquí el Señor está reconociendo la presencia de el príncipe de este mundo. ¿A quién se refiere el Señor? Todo el contexto nos muestra que se refiere a Satanás. Y noten el título que aquí Jesús le otorga, príncipe de este mundo. 2 Corintios 4:4 dice, de este reino, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En este texto el apóstol Pablo está explicando por qué los hombres del mundo no les amanece el evangelio, por qué no les resplandece. Y en parte, la respuesta en parte es porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Efesios capítulo 6:12, de la presencia de este reino y de su ataque tremendo en contra del pueblo de Dios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Juan capítulo 12, versículo 31, dice la Escritura, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y así como estos textos, hay muchos otros que nos enseñan estos textos, mis hermanos y amigos. Nos enseñan, por ejemplo, de la real existencia de otro reino, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Estos textos nos enseñan de lo poderoso que es este reino y de la poderosa influencia que Satanás tiene sobre los hombres de este mundo. Con esto se nos recuerda de inmediato entonces la esencia misma de los problemas humanos y de la condición humana. Nuestro deseo como pueblo cristiano, hermanos y amigos, es que el nombre de Dios sea glorificado. Primera petición del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Ese es el deseo de un cristiano. Pero en cuanto comenzamos a buscar esto, caemos en la cuenta de que existe esta oposición y se nos recuerda en toda la enseñanza bíblica acerca del mal. Hay alguien que es el Dios de este mundo. Hay un reino de oscuridad, un reino de maldad que está opuesto a Dios, a su gloria y a su honor. Por esto se nos manda a orar, venga a nosotros tu reino. El mundo necesita el reino de Dios y esa es la razón por la que vemos este dominio del reino de Satanás en este mundo. ¿Recuerdan cuando Satanás tentó al Señor en el desierto? Una de las tentaciones fue que Satanás llevó al Señor a la cima de una montaña y dice, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Ese texto es otro que se suma y que nos muestra que hay otro reino que hace oposición al reino de Dios, por supuesto, en menor poder que al reino de Dios. Pero este es el asunto. Ahora, esto no debe desanimarnos como cristianos. Dios se ha complacido benignamente en revelarnos desde el comienzo mismo de la historia que Él establecerá su reino en este mundo temporal. Que si bien Satanás ha entrado a este mundo y lo ha conquistado de momento, poniendo a todo el género humano bajo su dominio, Él volverá a prevalecer y convertir a este mundo y todo su reino en un reino glorioso. Esa es la promesa del Evangelio desde el primer libro del Génesis. ¿Cuál? Que Dios un día
someterá completamente al reino de Satanás. En otras palabras, comenzando desde el Génesis, a lo largo del Antiguo Testamento, se encuentran las promesas y las profecías referentes al advenimiento, a la venida del reino de Dios o del reino de los cielos. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, encontrará allí que en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, están las promesas del advenimiento del reino de Dios. Este punto específico y crucial de la historia del mundo estaba muy presente en la mente de todos cuando nuestro Señor mismo estaba en la tierra. Este asunto de que un día el reino de Dios vendría y este reino acabaría con el reino de maldad. Por ejemplo, Juan el Bautista, predicando su mensaje en Mateo 3:2, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de esta forma invitaba a la gente a prepararse para la llegada del reino de Dios. En Mateo 4:17, cuando nuestro Señor comenzó a predicar, Él exactamente también predicó lo mismo. Él dijo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en ese momento histórico, nuestro Señor enseñaba a sus discípulos a orar para que el reino de Dios llegara pronto. Pero la oración, hermanos y amigos, es igualmente adecuada para nosotros hoy como pueblo cristiano hasta que llegue el fin del reino de Dios. Es decir, cuando Cristo le decía a los cristianos de aquí, del primer siglo, de Mateo 6, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y segundo, venga tu reino. Esa oración que el Señor les enseñó a ellos a hacer allá en el primer siglo, sigue siendo igualmente adecuada para nosotros hoy como pueblo cristiano. Hoy seguimos necesitando que el reino de Dios se haga presente en mi ciudad, en mi familia, en mi corazón, en mi barrio, en mi país, en el mundo. ¿Por qué? Porque donde quiera que Dios no es rey, allí está Satanás entronizado como rey. Y donde quiera que esté Satanás reinando, la maldad progresará. Y donde quiera que progrese la maldad, la desgracia, el dolor y el sufrimiento vendrá. Entonces, hermanos y amigos, venga a nosotros tu reino es la segunda petición que también hoy nosotros debemos seguir haciendo. Ahora, pueden ustedes imaginar, hermanos y amigos, especialmente si conocen las Escrituras, ¿qué pasará el día en que esta oración sea consumada y el reino de Dios sea consumado con la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo? ¿Pueden ustedes alcanzar a comprender la importancia de esta petición? Y cuando Dios finalmente, completamente, responda a esta oración, es algo glorioso y maravilloso. Permítanme por lo menos mostrarles un poquito de lo que será aquel día en que esta oración sea respondida de forma absoluta y completa. Apocalipsis 21, 3 y 4, Juan el apóstol dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Puede ver la maravilla de esto? Cuando Dios establezca completamente su reino en todo sentido posible, en que esto pueda ser posible, entonces esto es lo que veremos.
toda lágrima será enjugada. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Y estas cosas son cosas gloriosas. Ahora, el reino de Dios significa el reinado de Dios, significa la ley y el gobierno de Dios. Y el reino de Dios, entonces, bajo esta comprensión, puede considerarse en tres formas. En primer lugar, en un sentido, el reino de Dios ya ha llegado entre nosotros, ya está entre nosotros. Llegó cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Recuerdan, Cristo dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya se acercó. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor, el Rey de Reyes, llegó a la tierra. Él dijo en Lucas 11:20, en cierta ocasión, cuando se lo acusaba de haber expulsado un demonio en el nombre de Satanás, parte de su defensa fue esta. Él dijo, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. En otras palabras, hermanos y amigos, el reino de Dios ya está aquí, ejerciendo este poder, esta soberanía, esta majestad, este dominio, el reino de Dios siendo ejercido sobre Satanás y sus influencias de maldad. En segundo lugar, el reino de Dios también está aquí en la tierra, en este momento, en los corazones y vidas de todos los que se someten a Él, en todos los que creen en Él. El reino de Dios, en segundo lugar, en cierto sentido, ya está presente. ¿Cómo? ¿En dónde? En el corazón de todos esos pecadores que han creído en Él. Ahora Él, por medio de su Espíritu Santo, es nuestro Rey. Ahora Él señorea nuestras vidas y las gobierna. Dios ahora es nuestro Rey y ahora nosotros lo reverenciamos, lo honramos y lo obedecemos. Así que el reino de Dios está presente en el corazón de todos los que son verdaderos cristianos. Él es nuestro Rey, Él es el que manda, Él es el que nos dirige y nosotros nos sometemos a Él. Pero en tercer lugar, en otro sentido, el reino todavía ha de llegar, está por venir, está por llegar el día en que su reino sea consumado. Cuando Cristo vino, su reino fue traído, su reino fue inaugurado. Pero la Biblia dice que Cristo volverá por segunda vez. Y cuando vuelva por segunda vez, ese reino que ya fue inaugurado en su primer venida y que está siendo construido por medio de su Espíritu Santo y su palabra, será consumado cuando Cristo, nuestro Señor, vuelva en su segunda venida y entonces acabe con el reino de las tinieblas definitivamente. Ese día, mis hermanos y amigos, se está acercando. Todo el mensaje de la Biblia lo anuncia. La segunda venida de Cristo está cerca y con él su reino será consumado. Ahora bien, ¿cuál es la implicación de todo esto? En primer lugar, nosotros deberíamos tener un anhelo y deseo grande de que el reino de Dios y de Cristo, en primer lugar, haga presencia en nuestros corazones. Si vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En primer lugar, si esa oración va a ser verdadera, nosotros hemos de ofrecerle nuestro propio corazón como el trono donde Dios se siente a reinar. Sería una falsedad, una hipocresía,
que nosotros digamos, venga a nosotros tu reino, que querramos que Él sea el rey de los que matan, el rey de los que hacen guerra, de los que ponen bombas, pero no queremos su reino en nuestra propia vida. No. Si vamos a ser consistentes con el Padre nuestro y si vamos a pedir de verdad, venga tu reino, entonces en primer lugar nosotros hemos de asegurarnos que Dios ya es el rey de mi vida, que Dios está señoreando mi vida, que yo, entre comillas, he permitido que Él venga a mi vida como el rey de mi vida. He de permitir, he de examinar que yo me someto a Él, que yo obedezco sus leyes, porque esa es la implicación de decir que Dios es mi rey y que su reino ha venido a mi vida. En segundo lugar, aprendemos de esto, que nosotros también deberíamos tener un alto anhelo, un profundo deseo, porque el reino de Dios entre en los corazones de otros hombres y mujeres. Decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, aquí a la tierra, tu reino implica tener un anhelo profundo porque otros hombres, mujeres y jóvenes tengan el reino de Dios en sus corazones. Pero en tercer lugar, esta enseñanza debería guiarnos y darnos un deseo de que este reino se ahonde en nuestro propio corazón, porque en la medida en que lo adoremos, le entreguemos nuestras vidas y nos dejemos guiar por Él, su reino viene a nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos y amigos, ya para concluir, cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo, en otras palabras, el éxito del Evangelio, su predominio y poder. Pedimos la conversión de los hombres y mujeres. Pedimos que el reino de Dios llegue hoy a nuestra familia. Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, lo que estamos diciendo, Señor, que tu evangelio triunfe en mi familia, que tu evangelio tome el corazón de nuestras esposas, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. Pedir, venga a nosotros tu reino, significa que pedir que Dios sea el rey de mi barrio, que Dios sea el rey de mi ciudad, que Dios sea el rey de los gobernantes de nuestra ciudad y, ¿por qué no? Pedir, venga tu reino, implica pedir, Señor, sé el rey de mi país, gobierna a este país que está a la deriva en las manos de los hombres. ¿No le parece? Ahora le pregunto, ¿no le parece que esta es una oración que todos seguimos necesitando hacer? Seguimos necesitando que Dios escuche esta oración, pero primero necesitamos hacerla. Necesitamos pedir a Dios con todo nuestro corazón, Señor, que venga a nuestra nación tu reino, que venga a nuestra provincia tu reino, que venga a nuestros gobernantes tu reino. Lo necesitamos. ¿Acaso no notamos los efectos de la ausencia de Dios en nuestra nación? ¿Acaso no lo observamos? ¿Acaso no nos damos cuenta, sobre todo hermanos, pero también ustedes amigos, del terrible mal estado en que el mundo, nuestros países, nuestras ciudades, provincias, se encuentran por la ausencia del reino de Dios? ¿Acaso no nos damos cuenta de lo mal que se encuentra nuestro país, nuestra familia, por la ausencia del reino de Dios, pero al mismo tiempo por la presencia de la impiedad campante y reinante en nuestras vidas, matrimonios, familias, ciudad,
país. El problema de la humanidad, hermanos y amigos, no es falta de riqueza. El problema de nuestra nación no es falta de riqueza. Nuestra nación es rica y bendecida por Dios. El problema de nuestra nación es que nuestra nación está llena de hombres que no muestran ningún respeto al Rey, al Señor, al que manda. Nosotros debemos pedir que el reino de Dios venga a esta tierra. Y donde quiera que Dios es rey, hermanos y amigos, su reino trae más bendición. Mire la vida de los hombres que han venido a Él en arrepentimiento y fe. Mire sus vidas. No estoy hablando de esos hombres religiosos que dicen, o esas mujeres religiosas que tal vez no se pierden reunión y que dicen que son cristianos, pero que su vida contradice lo que su boca dice. Yo estoy hablando de aquellos hombres y mujeres que en verdad Cristo los ha salvado, que en verdad vemos la obra de Cristo en su vida. Eran hombres que antes aborrecían a Dios y que se complacían en las pasiones de su corazón. Pero ahora Cristo ha hecho una obra preciosa en sus vidas. Y ahora dígame usted, si acaso no los ve a ellos siendo hombres, sus familias bendecidas por la obra de Dios gobernando ese corazón. Así que si algunos de ustedes de los que me está escuchando no ha venido a Cristo en fe y arrepentimiento, comience por allí. Usted necesita un capitán, usted necesita un rey, un señor que lo gobierne, que lo dirija. Y ese rey, ese señor es Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y mire a Cristo como su Señor y Salvador.